buenas tardes, queridos hermanos, muy buenas tardes y gracias por ser todos ustedes los que hacen que este espacio sea un espacio lindo en el cual discerniremos la palabra del Señor. Pero sobre todas las cosas, gracias a Dios porque Él es el que nos da la posibilidad de entrar, integrarnos en su camino. Queridos hermanos, hoy vamos a referirnos al Evangelio de Mateo 22, 34, 40. Un evangelio hermoso, el cual nos va a decir muchísimas cosas en poquitas palabras, en simplemente 6 versículos. Jesús nos va a hablar de algo que es muy lindo, un evangelio que está referido totalmente al amor, a un amor que, si lo vemos del punto de vista de Dios, es infinito, y si lo vemos del punto de vista de los hombres, digan ustedes qué les parece. Queridos hermanos, hoy vamos a hablar de Mateo 22, 34, 40, Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando los fariseos se enteraron de que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron con él y uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Este es el más grande y el primer mandamiento. El segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesta a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Comparte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente. Bueno, vamos al contexto de este evangelio. Fíjense que acá encontramos a Jesús que tiene varias discusiones ¿con quiénes? Justamente con los religiosos de ese momento. Pero que siempre a Jesús tratan de dejarlo mal parado frente al pueblo. ¿Y cómo hacen para esto? Y justamente mediante calumnias a veces. Fíjense que, por ejemplo, cuando decían que arrojaban los demonios con el poder de Belcebú, cuando le preguntaban sobre la fe en la resurrección, pero a mí lo que más me emociona de todo esto es ver cómo Jesús en todos los tiros lo frustra. Inclusive ver sentir cómo se retiran. Por ejemplo, cuando frases muy conocidas que tenemos, cuando le dicen: el que esté libre de pecado, que tira la primera piedra. La semana pasada o la anterior: dar al César lo que es del César. Dios. Son todas frases que realmente tendríamos que usarlas, yo pienso, en nuestra vida cotidiana. Acá hoy se refiere justamente a esta hipocresía que una y otra vez se refiere a los fariseos, los saduceos, que ellos continuamente eran enemigos entre sí, los fariseos y los saduceos. Pero yo siempre digo que Dios, en el transcurso de su vida, nos deja ver la forma de actuar de la humanidad. Fíjense que si lo llevamos al poder, ahora vamos a ver qué es un saduceo, qué es un fariseo, llevémoslo al poder de hoy. Fíjense que justamente las fuerzas políticas, porque en cierto modo eran fuerzas políticas, saduceos, fariseos, se unían, ¿para qué? Para bajarle, digamos, para matarlo en realidad a Jesús, ¿no? Hoy en día, fíjense, no sé si habrá alguna similitud con el poder político de hoy. Algunos dicen que se unen, pero ¿para qué? Para el poder. Y tal vez entre ellos, que en aquel momento se odiaban saduceos y fariseos, porque, ¿qué es el tema? Vamos a ver qué era un fariseo. Primero que la palabra fariseo significa
separado. ¿Pero por qué? Porque ellos se separaban de Dios, fíjense por la forma inclusive hasta en que miraban a los demás. Fíjense que eran tipos soberbios, les gustaba, como dice la palabra, estar en los primeros lugares, ser saludados en las plazas. Ellos se separaban del pueblo, tenían esa levadura que no servía para nada. Fíjense que ellos tenían que dar realmente un testimonio de vida, estos fariseos, que su vida era un testimonio de vida para el pueblo, porque si bien vivían de un trabajo y se dedicaban a leer las escrituras, al estudio y a la meditación de la ley de Dios, para ellos lo hacían de corazón, pero no reflejaban en el pueblo lo que tenían que ser. Por eso muchas veces cuando dicen dar a Dios lo que es de Dios, ellos tenían que dar a Dios, llevar esa gente a Dios, y no lo hacían. Al contrario, le ponían, como dice la palabra, grandes cargas. O sea que era todo muy falso, no trabajaban para Dios, trabajaban para satisfacer su ego en ese momento. Pero como para ser más claro, ellos habían perdido, yo diría, la noción de la gratitud de Dios, que es la fuente de todo, es la fuente del amor, porque estar bajo la gracia de Dios nos da la posibilidad de estar cerca de Él. Fíjense que terminan ellos en una falta de conducta frente a quién, frente a Dios justamente. Pero acá vemos que es Jesús, acá el que va a reaccionar fuerte e insistentemente para que practiquemos el amor de Dios. ¿Y cómo practicamos el amor de Dios? Justamente en esa observancia justamente a esas leyes, pero observándola ¿cómo? Con lo que realmente significa practicar las leyes de Dios. Porque muchas veces sí las tenemos claritas, pero no sabemos. ¿Por qué? Porque se nos sale la cadena y no hacemos realmente lo que el Señor nos pide. También pienso que no podemos dejar escapar lo que era un saduceo. Acuérdense que estaban justamente relacionados con los sumos sacerdotes. Pero son los descendientes del sumo sacerdote Sadoc. ¿Y Sadoc qué significa? Justicia, rectitud. Por eso, cuando hablamos de los sumos sacerdotes, o en aquel momento se hablaba de los sumos sacerdotes, se refería a personas que eran justas, rectas, porque venía de esto. Los sumos sacerdotes estaban en la clase más alta, pero en la más alta de verdad, donde corría justamente, como me está haciendo señas Noemí, la plata, o sea, el poder, ¿no? Y hoy pasa lo mismo, la plata, el poder, el estar impune, todo eso, que por eso me gusta para hacer la comparación con lo que pasó y lo que está pasando ahora. Fíjense que los saduceos, como les digo, eran miembros justo de la clase alta. Por eso, todos los que venían en busca de conquistas, llámense griegos, romanos o eso, eran se hacían amigos de ellos. ¿Por qué? Porque justamente estos saduceos eran los que colaboraban con todos los que venían, en cierto modo, a invadir, en cierto modo no, que lo lograban, los invasores extranjeros, los romanos. Y fíjense que estos romanos, ¿qué los dejaban? Los dejaban que ellos, su moda, su cultura. Entonces el pueblo era como que los odiaba a los saduceos por el hecho de hacerse tan uno con ellos. Pero no podemos tampoco de dejar de tener en cuenta que estos saduceos se sumían a este poder, o sea, eran sumisos con ellos. ¿Pero por qué? Porque ese poder de turno al que ellos se sometían los dejaba tener cargos políticos importantes. Inclusive el sacerdote era miembro de este grupo de saduceos. Por eso la aristocracia también. Y fíjense que los principales propietarios de las tierras también eran saduceos. Por eso yo a veces cuando leo realmente me cuesta creer que sea tan impresionante la similitud que hay con los poderes políticos de hace 2000 años ahora, y la corrupción que hay a todos los niveles. Por eso muchas veces laicos, ministros y todos los que están en la iglesia se dejan llevar justamente y seducir por estas cuestiones mundanas. Como para ir terminando un poquito con esta introducción, la trampa que van a llevar adelante es cuestionando justamente esa interpretación de la ley. Por eso
Fíjense que muchas veces se crea en esas rivalidades que yo diría tontas entre todos los cristianos, cuando decimos católicos, evangélicos, no tiene que ser así. Porque esa división, justamente si nosotros vamos a lo que es la palabra diablo, el que divide. Cuando nosotros vemos a un hermano, sea lo que sea, si cree en Dios, tenemos que corregirlo, sea como sea, pero siempre con amor. Entonces, fíjense que cuando se hace esta trampa para cuestionarlo a Jesús, cómo lo interpreta, tenemos que saber que en aquel tiempo los judíos tenían una cantidad enorme de normas que eran 600 y pico. 613. 613 decís, ¿no? Sí. Pero fíjense que dentro de estas normas que había, costumbres, leyes, era todo para regular esta, justamente como decíamos recién, observancia de los 10 mandamientos. Pero acá nace una discusión entre los mismos fariseos. Fíjense que inclusive tenían muchas cosas que querían preguntarle a Dios. Por eso es tan admirable cuando Simeón lo llama aparte y Dios le explica lo que era nacer de nuevo. Simeón tenía un buen corazón. ¿Por qué? Porque realmente se daba cuenta quién era él y abrió el corazón. Por eso muchas veces, laicos, ministros, sacerdotes, todos, tenemos que abrir el corazón cuando otro hermano está mal y no cuestionar, enseñar o llevar para adelante. Y a veces no dejarnos llevar por ese amor u odio humano. Cuando algo no va o vemos mal, no dejar de acompañarlo, pero siempre acompañarlo. Fíjense que acá es una traición la que están haciendo los fariseos. Pero como decía, había siempre una discusión entre fariseos que era de los 2 mandamientos de la ley. ¿Cómo era el tema? Unos decían que todas las leyes tenían el mismo valor, tanto las grandes como las más chicas, porque todo viene de Dios. Y realmente a ellos no tenían la autoridad para hacer distinciones, cuál era la ley más importante, porque si lo dijo Dios, todo es importante. Porque a veces un pecado chico va creciendo y nos lleva a esa soberbia y eso a sentirnos que podemos hacer, y no tiene que ser así. Y por otro lado, otros decían que algunas leyes son más importantes que otras. O sea, como para explicarlo mejor, que un mandamiento era más importante que otro. Y para Dios, nada es más importante. ¿Por qué? Porque el cumplimiento de todas, y podemos recordar muchísimas cosas, como por ejemplo la parábola del joven rico, de aquel, cuando hemos tocado en la mesa grande la parábola del joven rico, nos dice muchísimas cosas. Fíjense que él dice, todas esas leyes las he llevado adelante, pero se olvidó de lo más importante, amar a Dios por sobre todas las cosas, porque cuando le dice, vende todo y sígueme, él no amó a Dios sobre todas las cosas, se dejó llevar justamente por estas cosas mundanas. ¿Cuántas veces yo veo gente que desgraciadamente se olvida de que en las cosas humildes, sencillas, y se preocupan ¿por qué? Por todas esas cosas materiales. A mí me ha pasado a veces que justamente por dedicarme a algunas cosas materiales he perdido lo más lindo, que es lo espiritual. Hoy en día uno puede estar haciendo una obra muy grande, pero con este COVID hay gente que ha dejado de ir. Las voy a nombrar porque las quiero mucho, a Rosita, a Cristina, no pueden ir a ver a sus viejitos, como dicen. Y yo sé que están muy tristes. Un beso para las dos, las quiero mucho y que todo el mundo sepa que hace años que van al geriátrico, pero no viene al caso. ¿Cuál es el tema? Y están tristes. Entonces ellas se preocupan ¿por qué? Por dar esa riqueza espiritual. Se ocupan de esa riqueza espiritual y en ningún momento ponen por arriba sus coches nuevos, sus cosas. No, lo más importante y lo que más añoran es ver a Dios en la cara del prójimo. Y Jesús siempre está con nosotros porque Él es nuestro gran amigo mío y Él siempre viene a nosotros. Por eso Jesús, como amigo que sos, no te apartes de nosotros. ¿Por qué? Amar a Dios sobre todas las cosas, al prójimo. Él vino a decirnos que era más importante que toda la ley y los profetas. Él llegó en el año 0, Él viene a dar vida, Él viene a dar luz. Por eso es lo lindo de escuchar este tema. Pero bueno, vamos a ir repasando los versículos. Vamos a ir al 34 que dice: cuando los fariseos se enteraron de que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron en ese lugar.
Jesús sí. Había hecho callar a los herodianos y a los saduceos. Y fíjense que los fariseos habían estado mirando a Jesús, pero esos dos grupos eran fariseos. ¿Cómo eran los fariseos? Eran un partido religioso, político. Ellos querían que el reino, o sea, descendiente de David, se estableciera en el poder. ¿Para qué? Para liberarse justamente de Roma. Todos querían que el Mesías ese viniera a liberarlos de Roma, que viniera en su esplendor, con fuerza, y lo veían a Jesús, que era puro amor. Si hablamos de la restauración del reino, para poder unirse con los herodianos, pero como partido religioso se oponían justamente a estos saduceos. Fíjese que los fariseos podían compararse hoy con un sector más conservador, yo diría, del cristianismo actual. ¿Y los saduceos con quién? Con el sector más, hasta yo diría, no sé si sería liberal, pero me viene un poquito a la cabeza. Fíjense que los otros dos grupos querían justamente ponerlo en contra del pueblo a Jesús. Pero los fariseos también lo querían hacer caer a Jesús en esto que nosotros le llamamos esa trampa. Por eso es que mandan ellos a un representante, que para mí sería alguien que justamente sabría mucho de la ley de Moisés, para que le haga una pregunta que para mí es una pregunta espectacular y muy interesante, y yo pienso que a todos nos llena escuchar cómo Jesús les da siempre la respuesta mediante una parábola o una respuesta muy cortita que nos va a sorprender, porque puede ser una pregunta, cualquier cosa, pero el mensaje que deja solo Dios lo puede dejar. Y dice el versículo 35 y 36. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Vamos a observar que acá Jesús, en esa respuesta, fíjense que no busca ninguno de los mandamientos justamente, pero yo veo que es muy claro y una respuesta que yo diría muy exacta, porque todos estos mandamientos se resumían en una realidad. Era la totalidad de la ley de Moisés. Y yo los veo acá que se van a dividir en dos partes. Por eso, versículos 37 y 38, Jesús le respondió: amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Este es el más grande y el primer mandamiento. Justamente el otro día había estado leyendo unas cositas, estudiando un poquito del Antiguo Testamento, y justamente podemos ver que Jesús, cuando responde, cita justamente en el Deuteronomio 6, 4, 5, que dice: escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amar a Dios, ¿qué nos quiere decir? Que si vos vas a amar a Dios por sobre todas las cosas, obviamente, y ni hablarlo esta aclaración, las cosas terrenales quedan de lado. Fíjense que muchas veces cuando pasamos malos momentos espirituales, enfermedades, sentimentales, separaciones, pérdidas, ahí es cuando nos damos cuenta quién realmente es el importante, es el más importante en nuestra vida. Y a veces por ahí perdemos un amigo, pero nos separamos, tenemos discusiones, se ve mucho en la iglesia, las separaciones, desgraciadamente, en los grupos de la iglesia, y aunque no nos guste la actitud que toma el otro, el acompañamiento espiritual, hay que seguir haciéndolo, tanto para él o nosotros buscarlo, porque lo principal es Dios. No nos vamos a poner a hablar de las riquezas materiales, que como dice San Expedito, dejar esas riquezas terrenales para dedicarnos justamente a los bienes celestiales. Porque a mí me quedarán 30, 40 años teniendo una vida larga,
y después voy a viajar, porque como me dijo mi abuelo, nadie queda para semilla. La única semilla que hay es la palabra de Dios, la que va a dar fruto en los corazones de todos. Pero fíjense que recién hablábamos del joven rico. El caso lo marca todo. Abandona todo lo celestial por estos pocos años que le queda. También ese pasaje que dice: hipócrita, esta noche vendrán por tu alma. Y él quería seguir acumulando en los graneros y acumular y acumular. Muchas veces nos preocupamos por nuestros hijos, nuestros padres. Si viven una vida que no es la de más confort, no importa. Dale las armas, enseñale quién es Dios primero. Yo a veces veo gente que se preocupa tanto por lo terrenal. Y a veces, teniendo un hijo como este que está operando acá al lado, que ya sabe quién es Dios. Y bueno, está encaminado. Yo le doy un plato de comida nomás. Dios le va a dar todo el resto. Pero no te rías porque es verdad lo que estoy diciendo con esa cara que tenés. Pero bueno, queridos hermanos, acá dice, versículo 31, el segundo es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué alma tenemos nosotros? El amar al prójimo como a ti mismo, ahí me dice, sé misionero como te lo pide el Señor. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesta a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Pero bueno, como estamos hablando acá con Noemí, con Martín, que dice, Casela y Babi dicen que lo mejor está detrás de las cámaras. Bueno, lo mejor está detrás del micrófono. ¿Por qué? Porque todos ustedes mandan reflexiones y yo lo único que hago simplemente es un comentario. El segundo es semejante al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Señor nos está mandando directa o indirectamente a la misión. Y si vamos al Levítico 15:18, dice, no serás vengativo con tus compatriotas, ni les guardarás rencor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Por eso yo pienso que cada vez que nosotros tenemos una situación difícil en la vida, o cuando no podemos entender la actitud de un hermano, es como me dijo un amigo que era un gran empresario hace muchos años, me dijo, ponete del lado del otro y te vas a mandar un buen negocio. Hoy en día yo me tengo que poner en el lugar de otra persona. ¿Por qué? Y porque por ahí tomó una actitud que no era la que yo quería. Entonces lo primero que tengo que hacer es acompañarlo siempre en el camino de Dios. A veces ni siquiera corregir, dejar que las cosas caigan por su peso. Y esto nos pasa continuamente. Por eso, queridos hermanos, cuando uno realmente ama a su prójimo, tiene que leer Mateo 25:34 y dice, el rey dirá a los que tenga a su derecha, vengan benditos de mi Padre y reciban en herencia el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estaba de paso y me alojaron, desnudo y me visitaron, preso y me vinieron a ver. Los justos le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de paso y te alejamos, desnudo y te visitamos? ¿Cuándo te vimos enfermo, preso y te fuimos a ver? Y el rey les responderá, les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Un beso grande para Yaya, que estás en el cielo, tan viejita y que ibas a ver a los presos, te quiero mucho. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Los mandamientos, estos 10 mandamientos, yo los dividiría como los dividen muchos teólogos.
en las dos primeras tablas, en las dos tablas. Los 4 de la primera tabla: amarás a Dios sobre todas las cosas, no tomarás el santo nombre de Dios en vano, santificarás las fiestas, honrarás a tu padre y a tu madre. Fíjense que estos están relacionados directamente con el amor que el Padre nos tiene y el amor que le tenemos que dar a Él, directamente. Amar a Dios, no tomar su santo nombre en vano, santificar las fiestas y honrar a este Padre. Y los segundos están relacionados directamente con el amor al prójimo. ¿Por qué? No matar, no cometer actos impuros, no robar, no dar falso testimonio, no consentir pensamientos ni deseos impuros y no codiciar los bienes ajenos. Por eso yo lo veo tan claro cuando dice amar a Dios por sobre todas las cosas. Los profetas también nos orientaban, pero todas las leyes de las tablas de Moisés y los profetas están resumidas, porque cuando uno tiene amor a Dios, tiene la capacidad de perdonar todas las ofensas, de acompañar a todo el mundo. Por esto, cuando vemos en el rostro de nuestro hermano el rostro de Jesús, ese es realmente el amar a Dios. Cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Fíjense que si los fariseos hubieran sido honestos realmente y hubieran reconocido que necesitaban un Salvador, pero su soberbia, el creerse el pueblo elegido, los deja ciegos. Hoy a nosotros, ¿qué nos dejan ciegos? Nos dejan ciegos el amor a las cosas equivocadas. Y a veces dejamos pasar cosas que nos hacen bien. Por eso a veces yo veo grandes misioneros que se sienten atacados en la iglesia y eso y tiran la toalla. Jamás. Como dice el padre José, hay que hacer la acción en contra, bajar la cabeza y meterle para adelante. A veces tenemos que ver cómo actúan estos mandamientos en nuestra vida. Y yo pienso que de esa forma vamos a reconocer que estamos alejados de la presencia de Dios. Nunca tenemos que rechazar las presencias de los caminos misioneros y nunca dejar a nadie afuera. Y yo veo que muchas veces se deja gente afuera, gente que tiene muchas ganas, pero Dios sabe por qué lo hace. Por eso, a veces también tenemos que saber quién es nuestro prójimo. Vamos a ver, yo acá lo tengo que vamos a hacer primero una balancita. ¿Para qué estoy yo? ¿Para ayudar al prójimo o para ser como los fariseos, ayudarme a mí mismo? Cuando yo me ayudo a mí mismo, soy un egoísta y me estoy viendo un espejo. En cambio, cuando yo veo a cada uno de mis hermanos, la cara de Dios, ese es mi prójimo. Pensemos en la respuesta de Jesús en la parábola justamente del buen samaritano. Fíjese que el prójimo no es el pariente o el amigo, porque es muy fácil amar al prójimo o al amigo. También lo dice la palabra, pero no vamos a ir porque ya estamos muy tarde en la hora. Amar al prójimo o al amigo es muy fácil. Pero justamente acá viene lo que es más difícil. El prójimo tiene que ser cualquier persona independiente a nosotros, el que se acerca de cualquier forma. ¿Cuántas veces a la gente se le propone ir a la misión y dice, no, yo hoy no voy por esto? No, vayan igual. Yo he escuchado gente que dice, no voy al hospital. No, anda igual. Porque si vos te lo propones, Dios nos dice muy bien, imagínense cuando quieren algo como que ya lo tienen. Y va a venir. Muchas veces por esos pensamientos fuertes nos alejamos de cosas de Dios. Por eso, independientemente de la religión, del color, de la raza, del sexo, de la lengua que tenga, del idioma, de todo, tenemos que amarlo. Pero por eso, queridos hermanos, tenemos que tener en claro que justamente esa es la puerta grande, porque cuando nosotros acompañamos a nuestro hermano, estamos ocupando el lugar que Dios quiere que ocupamos. Y esa es la puerta para llegar a Dios y también hacerlo llegar a nuestro prójimo. Acompañarlo, no se olviden que el Señor vino para empujarnos o para tirarnos, pero siempre para llevarnos al cielo. Eso es lo que tenemos que hacer.
Y como para ir terminando, les voy a decir lo que les va a responder Dios. Cuando lleguemos allá nos va a decir, les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Y se podría decir, palabra del Señor. Queridos hermanos, a ver qué nos dice este evangelio. Somos todos misioneros, como dice la hermana Glenda. Dame una vida nueva.